Mi nombre es Luisa Fernanda Rodríguez Cristancho, hago parte del Grupo Física General de 0413-284. Ante la presente sustentamos cinemática en física, tarea 1. El propósito de esta tarea es estudiar el movimiento del objeto sin considerar las causas que lo producen. Fuerzas. Se enfoca en describir cómo se mueven los cuerpos, analizando parámetros como posición, velocidad y aceleración, entre otros. Los principales conceptos que vamos a manejar sería posición, desplazamiento, velocidad, aceleración, trayectoria, movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Eso sería como la introducción para la actividad y los cálculos que se van a hacer en base a las fórmulas planteadas y a la guía con ciertos parámetros. Comenzamos con el número de cédula para hallar lo que es una aceleración y velocidad inicial. Como nos podemos dar cuenta acá ya se reemplaza y encontramos el valor de la aceleración, de igual manera la velocidad inicial, la cual pasamos al simulador de movimiento rectilíneo y nos genera tanto la tabla como el movimiento en sí, lo cual ya voy a mostrarles cómo lo hice. De igual manera, esa tablita se puede exportar a Excel y me permite graficarlo. De acuerdo a hacerlo con el primer ejercicio, a los datos obtenidos mediante el número de identificación mío, nos podemos dar cuenta que la aceleración es constante en el movimiento, donde la velocidad aumenta de manera lineal con el tiempo, y el movimiento lo podemos describir de la siguiente manera aquí, que es tiempo que va desde 0 hasta 10 segundos y la distancia recorrida aumenta a lo largo del tiempo, comenzando de 0 metros y alcanzando los 220 metros, lo cual podemos darnos cuenta aquí. Tiempo 220. Y de igual manera nos podemos dar cuenta en la gráfica, acá 0 a 220, llegando a 10, donde el objeto experimenta movimiento con aceleración constante de 4 metros sobre segundo al cuadrado. La velocidad y la posición aumentan de manera predecible en función del tiempo, lo que refleja en los datos y en el gráfico adjunto. Esto ya sería sobre el otro gráfico. Nos podemos dar cuenta también que la distancia recorrida por el objeto aumenta con el tiempo, dado que el objeto está experimentando una aceleración constante, y la gráfica de distancia-tiempo no va a ser lineal debido a que tendrá una forma parabólica, ya que la distancia recorrida aumenta de una manera no lineal con el tiempo, como lo podemos ver en la gráfica 2. También podemos ver en el análisis del ejercicio que en el tiempo 0 de segundo la distancia es 0 metros, la distancia aumenta de manera creciente a medida que el tiempo avanza debido a la aceleración constante de 4 metros sobre segundo. Y aquí vamos. Y la distancia recorrida en cada segundo es mayor que la anterior debido a la aceleración, como lo puede ver en la gráfica. En la ecuación de posición, como me mencionó antes, la ecuación para la distancia recorrida con respecto al tiempo para un objeto que parte con una velocidad inicial y tiene una aceleración constante sería esta, que es st igual a 2t más 2t al cuadrado. Para demostrar que el movimiento del objeto sigue una aceleración constante, primero aplicamos las fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme acelerado, que sería esta, y donde
tenemos cada una de las variables de la siguiente manera: en distancia recorrida del tiempo, S0 en posición inicial, en caso de que será igual a 0, V0 en velocidad inicial, aceleración y tiempo. Velocidad en función del tiempo, donde Vt igual a 0 más aceleración por tiempo, donde Vt es la velocidad en el tiempo t. Tomando el valor inicial de la velocidad, pues sería 2 metros por segundo a partir de la tabla, y observando que la velocidad incrementa uniformemente, podemos usar los datos para encontrar la aceleración, la cual pues se puede calcular usando el cambio de velocidad entre dos tiempos cualquiera, como por ejemplo 0 y 1. Ya pasamos al segundo paso, donde cambiamos a otro valor y nos cambiaría, pues ya la posición inicial sería la misma. Ya en la velocidad inicial tomaría el último dígito de mi número de cédula y le agregaría pues a mi elección el decimal, que sería 4, y de esta forma nos daría lo siguiente en el simulador y en la siguiente tabla. De igual manera se puede graficar, como lo podemos ver, distancia versus tiempo, donde la relación entre la distancia y el tiempo es cuadrática, lo que significa que la distancia recorrida por el objeto aumenta de forma más rápida a medida que pasa el tiempo respecto al valor que tenemos como referencia, como nos podemos dar cuenta en cada modificación que le hacemos. La velocidad inicial, pues donde la velocidad inicial es 1.4 metros sobre segundo y donde la aceleración sería 4 metros sobre segundo al cuadrado. En la distancia sigue una relación cuadrática, lo que significa que el objeto cubre más distancia a medida que el tiempo avanza, lo cual lo podemos ver en la gráfica 4. Bueno, aquí ya lo vemos. En una parábola que reflejada como cada distancia recorrida aumenta rápidamente a medida que el tiempo avanza. La relación entre velocidad y el tiempo es lineal. Se observa el incremento en el tiempo, resulta un aumento constante en la velocidad, lo que indica que el objeto está acelerado de manera constante, y lo podemos ver también en la gráfica. Ahí voy a hacer la anotación respecto a cada gráfico que hace referencia al texto. Pasamos ya a realizar la misma introducción, cambiando el valor de la aceleración por 1 mayor a 0, el cual yo tomo 6 metros por segundo al cuadrado, donde hallamos las ecuaciones pertinentes, y de igual manera en el simulador nos regala la tabla para exportarla y poder graficar, donde la aceleración es 0, sigo tomando la velocidad inicial de 1.4 y la posición inicial si la sigo dejando en 0, 0. De igual manera aquí descargo las dos tablas y en base a las dos tablas puedo graficar, lo cual ya lo voy a mostrar, lo siguiente, y contestamos las siguientes preguntas, donde respecto a las gráficas, los datos presentados en ambos conjuntos muestran diferentes comportamientos de movimiento que se pueden clasificar como movimiento rectilíneo uniforme acelerado y movimiento rectilíneo uniforme respectivamente. El conjunto 1, aceleración positiva, la distancia y la velocidad aumentan de manera considerable, lo que indica que el objeto está acelerado de forma constante a medida que avanza el tiempo. La velocidad se incrementa significativamente, como lo podemos ver en las tablas son muy claras en los valores que tiene, con el incremento y cómo avanza respecto al tiempo o respecto a la distancia. El conjunto 2 nos muestra ya lo que es movimiento rectilíneo uniforme, donde la velocidad es constante
y permanece casi constante a lo largo del tiempo con un ligero aumento. La distancia aumenta de manera lineal, como nos podemos dar cuenta de la línea que pues hace referencia a lo lineal. Indicando una aceleración cercana a cero, la gráfica de distancia versus tiempo es lineal, mostrando que la distancia incrementa de manera uniforme. En sí, la conclusión de esa parte del ejercicio nos da que el primer conjunto muestra claramente el movimiento rectilíneo uniforme acelerado y donde la velocidad es constante y la distancia incrementa de forma lineal, y la naturaleza de los gráficos permiten identificar rápidamente el tipo de movimiento. Una pendiente positiva indica aceleración, mientras que una pendiente horizontal indica velocidad constante. Esas serían como las conclusiones del ejercicio en sí respecto a las modificaciones que se hacen. ¿Cómo podemos diferenciar un movimiento rectilíneo uniforme a un movimiento rectilíneo uniforme acelerado a partir de las características de sus gráficas de movimiento? Bueno, la gráfica de velocidad versus el tiempo es una línea horizontal sin pendiente, lo que indica que la velocidad no cambia. Aceleración cero. La gráfica de distancia versus tiempo es una línea recta con una pendiente constante. Y el movimiento rectilíneo uniforme acelerado nos muestra la gráfica de velocidad versus tiempo, una línea recta con una pendiente positiva constante, indicando que la velocidad aumenta con el tiempo, y la gráfica de distancia versus tiempo una curva que se hace más pronunciada conforme aumenta el tiempo. De esa manera podríamos diferenciarlo. Sobre el movimiento con aceleración constante, ¿qué sucede cuando la aceleración es cero? Cuando la aceleración es cero, el objeto se mueve a velocidad constante, en este caso la gráfica de velocidad versus tiempo horizontal, y la distancia se incrementa de manera uniforme en función del tiempo. Es bastante claro en el simulador, tanto como en las gráficas y en las tablas respecto a los valores que nos dan. ¿Qué representa el área bajo la curva de la gráfica de velocidad versus tiempo en cada caso? El área bajo la curva de la gráfica representa la distancia total recorrida por el objeto durante el intervalo de tiempo considerado. En un caso, el movimiento rectilíneo uniforme, esta área será un rectángulo, mientras que para el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, área será un trapecio o una forma más compleja dependiendo de la variación de la velocidad. Ahí voy con el desarrollo del ejercicio respecto al paso 1 o la tarea 1. Después nos pide que usemos calculemos velocidad del motociclista en los tiempos de 25 segundos y de 35 segundos. Y ya aquí muestro paso a paso cómo sería ese movimiento, y explico de la misma manera aquí, paso por paso también. Aquí voy a mostrar cómo generé las gráficas. Dios, esto no me da. Cómo generé las gráficas y demás, por lo menos aquí teniéndolo como, bueno, acá en 1.4. 1.4. Acá dejémosla en 6. Ponemos aquí, ponemos la le damos aquí, va botando los datos que necesitamos. Apenas termina en 11, como lo manifiesta en la guía, podemos exportar los datos, lo cual llega a un Excel en el cual la tabla me muestra. Bueno, acá pues yo ya estaba haciendo los otros, bueno, estaba con cada uno. De los valores que me los muestra así, la acomodo de tal manera para hacer la tabla de distancia versus tiempo. Nos vamos a insertar
dispersión, seleccionamos datos, la cual siempre pues colocamos lo que es distancia versus tiempo. Entonces aquí agregamos distancia, tiempo, y los valores de x siempre será t, que sería seleccionando esto, y sería tiempo y espérame que aquí una lucha aquí con mi mouse. A ver si puedo hacer mejor. Insertar gráficos. Tomamos este de dispersión con líneas suavizadas y marcadores. Nos vamos a seleccionar datos para hacer distancia versus tiempo. Agregar, le colocamos el nombre. Los valores de x, Dios, serían t aquí, y los valores de y serían los respecto a s, que sería este. Le vamos a aceptar, y acá ya nos tiene lo que es distancia versus tiempo, lo cual puedo manejar y cambiar colores y demás en el contexto. De esta manera pues grafiqué, hice la actividad. Gracias.